doña Violeta Granera, o Sebastián, Carla y Samantha. Cintia, Samantha, por favor. Gracias. Quisiera decirles que, bueno, ahí tenemos café, hay bagels, hay que luego vamos a tener un almuerzo. Primero que todo, de parte de Raza e Igualdad, decir que, bueno, nuestro equipo de Nicaragua es un equipo que no puede ser muy visible, entonces tendrán una sobredosis de gente del instituto en Washington, de Carlos Quesada, de Cristina y de otras personas por la seguridad de nuestro equipo que trabaja en Nicaragua. Habiendo dicho eso, quisiera decirles, porque aquí hay gente del Departamento de Estado, agradecerles nuevamente al Departamento de Estado por habernos invitado a formar parte de la operación que le pusimos un nombre nosotros, nadie se lo puso, una operación Guardabarranco, y que no sabíamos que íbamos a ser invitados a esta operación hasta que finalmente se dio. Y agradecerle a todo el equipo de Raza de Igualdad, pero además también agradecer, y me parece que es importante también contarlo y decirlo y que la gente, tanto quienes nos están viendo como ustedes acá lo sepan y ustedes también lo sepan, que mucha gente del Departamento de Estado y de otras instituciones del gobierno estuvieron ahí de manera voluntaria ayudando. O sea, nosotros ayudamos muy poquito, pero había mucha gente del Departamento de Estado cuyo job description no incluía, digamos, ese apoyo. Entonces, quiero que lo sepan ustedes que ahí hubo mucha gente de manera voluntaria y bueno, y nosotros que ahí me acuerdo de haberles visto, me acuerdo de haber visto a Violeta ahí cuando salió del autobús y ahí hablamos un ratito. Bueno, muy emocionante. Pero habiendo dicho eso, quisiera comenzar este panel un poco hablando de que la excarcelación, por cierto, hacer otra footnote acá, a raíz de las celebraciones de la Semana Santa, se detuvo a 21 personas, de las cuales 18 todavía están detenidas. Entonces estamos hablando de que las 37 que habían sido detenidas, hay que agregarles 18 más. O sea que la situación en Nicaragua realmente continúa empeorando. Habiendo dicho eso, la excarcelación de 222 personas prisioneras políticas no puso fin a la crisis de derechos humanos en Nicaragua debido a que el régimen no ha garantizado justicia para las víctimas y continúa incurriendo en graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Tras la excarcelación, el régimen de Ortega Murillo obligó a las 222 personas presas por motivos políticos a desplazarse forzadamente. Les despojó de su nacionalidad y declaró la pérdida a perpetuidad de sus derechos ciudadanos, tanto a las 222 personas como posteriormente lo haría a las 94, incluidas en la resolución dada a conocer por el Tribunal de Apelaciones de Managua. Quisiera recordar que la Convención Americana establece que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Al respecto, la Comisión Interamericana ha dicho que en el derecho a la nacionalidad radican todas las prerrogativas, garantías y beneficios que el ser humano deriva de su calidad de miembro de una comunidad política y social, cualquiera que sea el Estado, y que, dadas estas características, casi no existe legislación en el mundo que utilice o aplique la privación de la nacionalidad como una pena o sanción para ninguna clase de delitos y menos todavía por actividades de orden político. En este panel contamos con la presencia de 4 nicaragüenses comprometidos con la defensa de los derechos humanos desde los distintos espacios. Y para mí algo que quisiera retomar acá. Cuando yo los vi a ustedes llegando al hotel cerca del aeropuerto de Dulles, de pronto me entró una sensación de que yo estaba viendo a la sociedad nicaragüense en su conjunto. Habían candidatos políticos, habían representantes de la sociedad civil, habían estudiantes, habían campesinos, gente del movimiento de mujeres. Era la sociedad, habían sacerdotes y eso me afectó muchísimo, para bien y para mal, porque, bueno, era qué dicha que aquí está representado toda la sociedad nicaragüense, pero al mismo tiempo, qué lástima, porque significa que el régimen se ha ido con todo contra toda la sociedad nicaragüense. Habiendo dicho esto, tengo el agrado de introducir a Juan Sebastián Chamorro,
que por demandar democracia, respeto a los derechos humanos y optar a una candidatura presidencial en las elecciones generales de noviembre del 2021, fue encarcelado por 600 días y sometido a un proceso viciado en el que le condenaron a 13 años de prisión. Juan Sebastián. Muchísimas gracias, Carlos, como director y fundador de Race and Equality. Muchas gracias por el apoyo que el instituto ha estado dando durante varios años por la liberación de Nicaragua. No quisiera, antes de comenzar mis palabras, agradeciéndole a todos su presencia y sobre todo agradeciendo la presencia de estos hombres y mujeres que han estado presos en Nicaragua. Violeta, Samantha, Carla, que han sufrido los vejámenes de la dictadura. Quiero saludar también a mis ex compañeros de celda, a Miguel, a Alex, a Lester, que también está acá con nosotros, a José Antonio, a Miguel, que está acá también, a Hugo, a Lucía Pineda, y quisiera también saludar a Giancarlo, a Carlos Alberto, a Cristian, a Melvin y a Nora. Todos ellos han sufrido estos vejámenes, esta cárcel, este encarcelamiento y persecución injusta. Gracias a todos por estar acá y gracias a todos. Race and Equality está haciendo un tremendo trabajo de documentación, monitoreo y abogacía en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Como nicaragüense quiero realmente agradecer el trabajo que Race and Equality ha venido haciendo, Carlos, en todos estos años. El video decía que el día del vuelo fue un día donde vieron el trabajo culminando. Yo diría que todos los días ha habido un avance en el trabajo de ustedes y personalmente lo vi con el trabajo el acompañamiento que le hicieron a mi familia en particular todos esos días, ayudaron a esa liberación. Obviamente el vuelo en los 222 fue muy importante, pero ha sido un trabajo de día a día. El régimen opresor nicaragüense ha atentado contra la dignidad y derechos de todos y cada uno de los nicaragüenses. El régimen ha asesinado, torturado, encarcelado, desterrado, denigrado, intentado eliminar la existencia legal, porque existimos, de todos aquellos que disentimos y pensamos diferente, y finalmente nos ha despojado de nuestra nacionalidad, condenándonos, según ellos, a ser apátridas. Todos estos son crímenes de lesa humanidad y ese es el objetivo de esta reunión. En Nicaragua no hay igualdad ante la ley. No hay debido proceso en lo absoluto. Los tribunales son una farsa y hemos sido declarados culpables incluso antes del juicio, bajo unas leyes específicamente aprobadas para estos casos. Se nos violentó nuestra privacidad, se nos ha denigrado y han montado campañas de desprestigio por el solo hecho de pensar diferente al régimen. En lo personal no se me permitió por 8 meses circular libremente por mi país, a pesar de no haber y no existir ningún tipo de acusación en mi contra. Fui sometido a casa por cárcel algunos días sin estar acusado de absolutamente nada. Me quitaron en vía pública la bandera nacional. Ondear la bandera nacional es un crimen en Nicaragua. Fui empujado, fui golpeado varias veces en la vía pública por los oficiales de la policía. Ortega obligó a mi familia al exilio, al igual que miles de otras familias, incluso aquí presentes. Se han confiscado propiedades, patrimonio, por el simple hecho de disentir. Los medios de comunicación, como lo acabamos de ver en el panel anterior, han sido confiscados y han tenido que operar muchos de ellos desde afuera de Nicaragua. La persecución religiosa en Nicaragua ha llegado a lo extremo de encarcelar a religiosos que todavía están en la cárcel, como Monseñor Álvarez, o a expulsar de Nicaragua a congregaciones religiosas. En la Nicaragua de hoy, vas preso por emitir una opinión, así sea públicamente o privadamente. En la Nicaragua de hoy, vas preso si emitís una opinión. Reuniones como esta, en sitios privados o detrás de puertas cerradas, están prohibidas en Nicaragua.
Aparte del destierro y el despojo de nuestra nacionalidad, o debería decir el intento de despojo de nuestra nacionalidad, nos han eliminado del sistema de seguridad social a jubilados y cotizantes. Y se le ha negado la atención médica a miles de nicaragüenses, como es el caso de Alvarito Conrado, quien murió hace aproximadamente 5 años en estos días, teniendo negado el acceso a la salud. A muchos jóvenes se les ha violado el derecho a la educación, borrando los récords de sus universidades. Es decir, prácticamente es imposible encontrar un derecho humano, un derecho civil que no lo haya violentado el régimen de Ortega y Murillo. Por alzar mi voz y defender mi derecho a ser electo, fui condenado a 13 años de prisión. Estuve encarcelado 611 días y en cada uno de estos días se violentaron mis derechos de la manera más flagrante y descarada posible. Fui secuestrado de mi vivienda en medio de la noche de manera violenta y sin ninguna orden judicial. Se me llevó a la cárcel y no se leyeron nuestros derechos, ni tuve acceso a mi abogado, sino hasta 9 meses después. Permanecí recluido a solas en una celda por 1 mes y no se nos permitió hablar, no se nos permitió leer, no se nos permitió escribir. Fuimos sometidos durante todo este periodo a más de 400 interrogatorios y fui amenazado con represalia a mi familia. Y quiero en este momento agradecer y reconocer el trabajo incansable de Victoria, quien desde el día de mi captura trabajó sin descanso por nuestra liberación. Gracias, Vicky. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Se nos negaron visitas familiares por prolongados periodos de tiempo. No se nos permitía ejercer el derecho a profesar nuestra fe, derecho constitucional, y éramos sometidos a tratos inhumanos y denigrantes. Hubo discriminación contra algunos de los detenidos, especialmente en contra de las mujeres. Fui testigo como las mujeres Violeta, Tamara, Ana, Dora, Suyen fueron sometidas a discriminación con encierro inhumano. Y como todos sabemos, 2 presos políticos, Edmontes y Hugo Torres, murieron bajo la custodia del Estado. Al final fuimos excarcelados tan ilegalmente y tan abruptamente como la forma en que fuimos encarcelados. Los reiterados y valiosos intentos de la comunidad internacional y de los órganos de protección de los derechos humanos siguen encontrando de parte de la dictadura de Nicaragua una enorme resistencia. Por ello, debemos sumar todos los esfuerzos posibles a fin de que las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana y de las resoluciones de la Corte Interamericana sean cumplidas. En estos días de abril no podemos dejar de pensar en los centenares de nicaragüenses a quienes se les violentó el derecho más fundamental de todo, el derecho a la vida. Más de 355 personas fueron asesinadas. Por estos muertos y por todo el sufrimiento, debemos de proseguir en esta lucha para restablecer el respeto por los derechos humanos en Nicaragua y hacer todo lo humanamente posible para que todo lo que pueda estar en nuestro alcance para que esta situación no se repita nunca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchan, sí. Coincido con vos, creo que Nicaragua ganó una defensora de derechos humanos con Victoria, con quien nosotros trabajamos mucho. Muchísimas gracias, Victoria, por el trabajo. Nuestra segunda panelista es Violeta Granera Sacasa, una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos. Sufrió la injusta prisión en un entorno torturante
por expresar su descenso respecto de la deriva autoritaria del régimen Ortega Murillo y denunciar la represión mediante la cual el régimen intentó poner fin a las protestas cívicas de abril del 2018. Pero para quienes conocemos a Violeta de antes, quiero decir que Violeta fue una de las que llevó antes del 2018 en las asambleas generales de la OEA siempre una voz hablando de la dictadura Ortega Murillo. Y bueno, Violeta, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí. Quiero agradecer primero que nada a Raza e Igualdad por el apoyo que nos ha venido dando desde el momento que bajamos del avión. Realmente, no solo el apoyo, el cariño con que nos recibieron Carlos y su equipo, es un gesto que nunca vamos a olvidar. Muchísimas gracias. Soy una mujer de 71 años, una más de los miles de nicaragüenses que hemos luchado toda la vida por la democracia, la libertad y la justicia por nuestro país. Por esa razón, pues desde abril del 2018 fui perseguida y acosada por el régimen de Ortega Murillo. El 8 de junio del 2021, por la noche, un contingente grande de policías llegó a mi casa, me esposaron y me golpearon. Allanaron mi casa sin ninguna orden judicial ni policial y me mantuvieron en arresto domiciliar durante 3 días por un delito inexistente que no está establecido en nuestro Código Penal. Al tercer día me trasladaron al centro de detención conocido como El Chipote. Fui la primera mujer secuestrada, así es que pasé los dolorosos momentos de ver entrar amigos y amigas muy queridos. Las mujeres, como dijo Juan Sebastián, creo que fuimos particularmente objeto de un trato bastante duro. Las torturas fueron diseñadas para afectar nuestra mente y nuestro corazón. Fueron muy duras, sobre todo por el aislamiento con nuestras familias. Varios hombres y mujeres con hijos e hijas menores pudieron verlo hasta 17 meses después. A esto se agregaban otras prohibiciones tales como la de hablar entre nosotras, las condiciones físicas, lo que yo llamo la cosificación en el trato, la violación total al derecho a la recreación, al ejercicio de nuestra fe, la intermitente escasez y abundancia de alimentos. Para mí realmente todo eso palidece frente a la angustia de no saber cómo estaban nuestros seres queridos. Y perdónenme, que me cuesta todavía hablar de eso. Estoy bien. Del 15 al 23 de febrero del 2022 fui llevada a juicio con Tamara Dávila y 5 compañeros más, entre ellos Juan Sebastián. Creo que no vale la pena describir esa farsa judicial. Se me acusó y condenó a 8 años por conspiración y menoscabo a la integridad territorial. Las pruebas fueron 19 videos públicos ejerciendo mis derechos ciudadanos. Y luego fui rescatada por el gobierno de Estados Unidos con 221 compañeros más. Como bien hemos dicho varios, aún quedan bajo secuestro cerca de 50 personas, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. Mientras viajábamos, se nos despojó de nuestra nacionalidad y en algunos casos de nuestra pensión de jubilación y la confiscación de bienes. Gracias. Además del acoso a familiares. Este es el relato de los hechos, pero lo que subyace detrás de los miles de nicaragüenses que hemos vivido experiencias similares tiene significados profundos y matices claroscuros, como todo en la vida. En mi caso, por venir de una historia personal de violencia política, igual que la de muchos compatriotas de todos los signos políticos, que en mi caso inició con el asesinato de mi padre en 1978 y el exilio en los años 80, debo decir que a pesar del dolor de mi familia, que es muy grande,
y del mío propio, tengo un sentimiento de agradecimiento. Porque sobre todo a mi edad, es un privilegio poder reafirmar que mi misión de vida como defensora de derechos humanos es y sigue siendo algo por lo que vale la pena vivir. Me permitió esa estadía en el Chipote reforzar mi fe también en los y las nicaragüenses. Pudimos establecer límites al respeto mutuo con la policía. En los múltiples interrogatorios diarios, lográbamos dejar claras nuestras ideas, la inutilidad de pretender considerarnos prisioneros y la capacidad de descubrir en muchos de ellos y de ellas el núcleo de bondad que todos tenemos, aún en las circunstancias más adversas y pese a las prohibiciones externas. Perdón. También pude ver el heroísmo, la resistencia y la generosidad entre nosotros para apoyarnos y animarnos a pesar de las restricciones impuestas, así como la perseverancia para no dejarnos quebrar por la tortura psicológica. Todo ello me convenció de que a pesar de los enormes desafíos por delante, vamos a lograr juntos la aspiración de vivir en una Nicaragua libre y de que todos los nicaragüenses que no hemos cometido crímenes contra la dignidad humana debemos y podemos ser parte de este esfuerzo. La última medida del régimen para tratar de silenciarnos con la privación de nuestra nacionalidad se suma a los crímenes de lesa humanidad cometidos. Y cada nicaragüense impedido de retornar a su país, como los múltiples casos que estamos conociendo, está siendo víctima de un delito de la misma gravedad, el que conforme al Estatuto de Roma se considera como una deportación o traslado forzoso de personas, además de persecución a un grupo opositor. La dictadura ha convertido a Nicaragua en un estado organizado sistémicamente para la permanente y masiva violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ante estas medidas extremas se continúen activando los instrumentos internacionales de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y de cada uno de sus órganos y países miembros para detener esta peligrosa deriva, especialmente en lo relacionado a la justicia universal, la protección de las víctimas, una mayor contundencia en las consecuencias de la ilegitimidad de origen y de ejercicio del régimen, así como en los límites al financiamiento de la represión y las violaciones a los derechos humanos. Vemos un riesgo, un gran riesgo, no solo para la paz de Nicaragua, sino la de toda la región centroamericana, restablecida 4 décadas antes en los acuerdos de Esquipula. Estamos agradecidos por todos los esfuerzos realizados de ustedes, de todos los gobiernos democráticos que nos han venido apoyando, del gobierno de Estados Unidos que hizo una gesta heroica con esta liberación. Muchísimas gracias, de verdad. Y estamos muy agradecidos porque sentimos la solidaridad internacional. Los nicaragüenses también seguimos dispuestos a liberar nuestra patria y necesitamos urgentemente que nos sigan ayudando en concretar el espíritu y uno de los más icónicos gritos de abril: patria libre para vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Evidentemente, cuando estábamos pensando en este panel, pues habían 222 historias que se tenían que contar. Fue difícil, digamos, poder escoger a quienes serían los panelistas. Sabemos que muchos otros
desterrados han sido invitados en otros eventos o van a participar en otros eventos también. Pero decir que aquí estamos contando 4 de 222 historias y más, la verdad, de lo que está aconteciendo en Nicaragua. El movimiento estudiantil universitario nicaragüense tuvo un rol primordial al reclamar por la negligencia estatal con la que fue tratado el incendio en la Reserva Natural del Indio Maíz y luego por la reforma a la Ley del Seguro Social. El estudiantado reclamó el cese de la represión con la que se pretendió acallar las protestas y demandó justicia ante un régimen cruel que desatendió dicho llamado y continuó ejecutando sumariamente a las personas que protestaban en la denominada Operación Limpieza. Una de las víctimas de esa operación es Cintia Samantha Padilla Girón, estudiante y defensora de los derechos humanos que fue apresada luego de regresar del exilio, condenada a 8 años de prisión y obligada a permanecer en prisión por 450 días hasta ser excarcelada y desterrada el 9 de febrero. Cintia fue la más joven de las personas encarceladas por motivos políticos. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de Raza e Igualdad a este panel que abordaremos el destierro y la pérdida de la nacionalidad como el nuevo intento del régimen para acabar con la disidencia nicaragüense. Además, también agradezco a las personas que están aquí presentes y que han hecho posible que hoy podamos estar aquí reunidos y que han colaborado de una manera increíble por la denuncia y la defensa de nuestros derechos humanos. Soy Samantha Girón, como me conocen popularmente. Tengo 23 años y soy activista estudiantil, defensora de derechos humanos, me considero feminista y artista. Estuve exiliada en Costa Rica como consecuencia de mi participación durante la crisis de abril. Desde el 2018 hasta el 2020 decidí continuar, desde el 2018 hasta el 2020. Luego decidí continuar mi activismo político dentro del país y me integré a la lucha cívica dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Hasta antes de mi captura, era estudiante universitaria de periodismo y ciencias políticas. Fui prisionera de conciencia 1 año y 3 meses en las cárceles de la dictadura, acusada de los falsos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, y además de la supuesta propagación de noticias falsas, por los cuales fui sentenciada a 8 años y a pagar una multa de 30,000 córdobas luego de un proceso totalmente ilegal y arbitrario, desde mi detención catalogada como un secuestro por su naturaleza. Las condiciones del juicio y las condiciones de detención en la cárcel Esperanza, 3 meses en una celda de máxima seguridad y 7 meses en aislamiento total. Fui excarcelada y desterrada con 221 presos políticos el 9 de febrero de este año y desde esa fecha me encuentro en Estados Unidos. La cárcel evidentemente interrumpió mi proyecto de vida, que lo puedo resumir en 3 aspectos. El primero, finalizar las 2 carreras universitarias que estudiaba. El segundo, continuar trabajando como activista política estudiantil para aportar a la construcción de un país con justicia, paz, democracia y libertad. Y el tercero, seguir siendo una defensora de derechos humanos. La injusta prisión que sufrimos y nuestro desplazamiento evidencian que los derechos humanos han sido gravemente violentados por el régimen de Daniel Ortega, incluso superando precedentes históricos en América Latina. El exilio y el destierro no han disminuido mi voluntad de continuar en el camino que decidí emprender a partir de abril del 2018. Cuando las calles de la ciudad en que nací, Masaya, en las calles de la ciudad en que nací, salí a protestar de manera pacífica ante los desmanes del régimen totalitario impuesto por Ortega y Murillo. Como les expresaba, el 9 de febrero recibí en la cárcel la noticia de que nos preparábamos para un traslado. Nunca nos dijeron hacia dónde nos llevaban, solo nos cuentan el destino hasta que llegamos al aeropuerto de Managua. Nos entregaron pasaportes, nos obligaron a firmar un consentimiento de abandono de manera voluntaria, entre comillas, de Nicaragua. Posteriormente me di cuenta que los 222 excarcelados habíamos sido desnacionalizados, es decir, nos declaraban apátridas. Habían borrado nuestros datos en el registro civil de las personas, lo que equivale a borrar nuestra existencia legal en el país.
confiscados nuestros bienes, intervenidas nuestras cuentas bancarias y por si fuera poco, perdíamos a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos. Estábamos ante una nueva modalidad de venganza y represión gubernamental, ciega y totalmente absurda, como todo lo que ha hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir del año 2018. En América Latina, en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, proliferaron las dictaduras más terribles del Cono Sur. Incluso ninguna de ellas arrebató masivamente la nacionalidad a sus opositores. En consecuencia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera con creces a todas estas dictaduras. Por eso el sandinismo es justamente equiparado ahora con el nazismo y se le atribuyen crímenes que ofenden a toda la humanidad. A la pérdida de la nacionalidad de las 222 personas privadas de libertad por motivos políticos, se suman 94 víctimas de la política del terrorismo de Estado que implementa la dictadura. Una nueva táctica de represión, de venganza y violación a nuestros derechos. El destierro, la confiscación y la desnacionalización son violatorias de la Constitución Política de Nicaragua, que ha sido reformada tantas veces y hecha como un traje a medida de los intereses del tirano de turno. Tales medidas también son además violatorias de los derechos humanos universales, que en los artículos 9, 13, 15 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contraviene todo lo actuado por los dictadores Ortega y Murillo. La respuesta de la comunidad internacional ante estas aberraciones jurídicas y atrocidades ha sido un excelente mecanismo de presión al régimen. Estados Unidos nos ha beneficiado con un paro humanitario que nos permite permanecer en el país por 2 años, además de poder solicitar asilo político durante este periodo. España, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México nos han ofrecido la oportunidad de ser ciudadanos en estos países mencionados, lo cual desde este foro agradezco profundamente. Sin embargo, el pueblo nicaragüense se encuentra sufriendo el exilio y la persecución dentro especialmente y también fuera del país. Deseo que esta misma comunidad internacional tome medidas más audaces en contra de la dictadura. Hemos visto que la presión internacional rinde sus frutos. Mi presencia en este foro y presencia de Juan, de Carla, doña Violeta y todos los que estamos aquí presentes, excarcelados, es una prueba de ello. Desde los 8 años que había sido condenada, solo estuvo 1 año y medio, y fue gracias a ese trabajo y la presión que ejercieron distintos actores desde distintos espacios. Recientemente, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, mediante una investigación minuciosa llevada a cabo, ha declarado en su informe presentado el pasado mes de marzo que el régimen ha cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, incluso incluyendo violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivaciones políticas, todo lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad. Ortega se ha superado a sí mismo y creo que todos opinamos eso, al consolidar una dictadura nefasta en América Latina, capaz de cometer los peores atropellos con tal de perpetuarse en el poder. Pero además hay que sumarle la terrible persecución que lleva a cabo en contra de la Iglesia Católica. De hecho, cerca de 1 docena de clérigos y laicos religiosos viajaron en el vuelo de la libertad que nos trajo a Estados Unidos, quedando en prisión Monseñor Rolando Álvarez Lagos, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Matagalpa, junto a docenas de prisioneros políticos que purgan injustas condenas. Nicaragua vive un sos permanente, no solo la grave situación a la violación de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, sino también el éxodo histórico, principalmente de jóvenes y mano de obra calificada. La dictadura que existe en Nicaragua además representa un problema para toda la región y un problema de seguridad para Estados Unidos. Desde este foro, como víctima directa del régimen, pido que se realicen acciones de mayor contundencia de parte de la comunidad internacional, acciones que permitan llevar a la justicia a los culpables directos e indirectos de todos estos crímenes, que se continúe demandando sin descanso la libertad de todos los presos políticos, el cese del terrorismo de Estado, sin más muertos, sin más presos, sin más exiliados, con el fin de posibilitar una transición pacífica para Nicaragua. Gracias.
Muchísimas gracias, muy amable. En el 2012, el gobierno de Nicaragua anunció la construcción de un canal interoceánico y luego otorgó una ilegal concesión, incumpliendo el requisito del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de acuerdo al convenio 169. Para que se derogara la concesión canalera, el movimiento campesino, surgido en el 2013, organizó más de un centenar de marchas que fueron reprimidas con violencia. Para cerrar este panel, escucharemos a Carla Vanessa Escobar Maldonado, miembro del movimiento campesino, quien fue encarcelada en enero de 2019 y liberada en marzo de ese año, y luego encarcelada por segunda vez el 3 de abril del 2020, permaneciendo en prisión más de 1000 días. Carla, defensora de derechos humanos, se manifestó en contra de las inminentes expropiaciones y el daño ambiental que se ocasionaría a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a toda la población que habitaba en la ruta afectada por el proyecto canalero. Carla se referirá a la lucha del movimiento campesino y a la prisión que sufrió tanto ella como los miembros del movimiento campesino. Carla. Buen día, ¿verdad? Para todos ustedes. Gracias por estar aquí presente. Agradezco a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, no solamente por el don precioso de la vida, sino porque nos tiene el día de hoy libre, en destierro, pero libre. Destierro es algo que no nos debe de preocupar, ¿verdad? Porque somos nicaragüenses, es por gracia de Dios. Bueno, también le agradezco no solamente al país, a todas las organizaciones que nos han apoyado desde que vinimos, a Ética e Igualdad, por facilitarnos el espacio y muchas gracias. En el año 2013 surge y se consolida el movimiento campesino en Nicaragua y logra hacer más de 97 marchas a nivel nacional en contra de la ley 840, aprobada el 12 de julio del año 2012. Ley especial que fue creada por el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense, atingente al canal, a zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas. Proyecto creado por el inversionista Wang Jing y aprobado en su totalidad por el gobierno de Nicaragua. Con un costo de 50.000 millones de dólares, que además de destruir más de 173 millas de ecosistema acuático, ha venido a querer expropiar más de 1000 propiedades de familias nicaragüenses a nivel de todo el país. Desde ese momento, el movimiento campesino viene a funcionar como defensores de derechos humanos, donde hicimos de derechos humanos, enfocándonos en las facultades laborales y recursos naturales, donde hicimos una iniciativa ciudadana de ley con más de 28.000 firmas dirigidas a la Asamblea Nacional, cumpliendo con requisitos apegados a la ley como ciudadanos nicaragüenses que somos. Pero lamentablemente fuimos reprimidos, perseguidos, encarcelados, secuestrados, torturados, exiliados y hasta el día de hoy despatriados. Importante mencionar que nos hemos apoyado con nuestros hermanos afrodescendientes en la lucha para defender los recursos naturales, como por ejemplo la Reserva Biológica Indio del Maíz y muchas reservas que han sido explotadas para enriquecer el gobierno, de donde ellos, al igual que nosotros, hemos pagado con sangre este esfuerzo, como es el caso de la sobreviviente Irenia Cruz, ocurrido en el año 2011 en la comunidad del Carrizo del municipio de San José de Cusmapa, al norte de Nicaragua, donde fallecieron su esposo José Mercedes Torres, sus 2 hijos, Josué Torres y Elmer Torres, baleados en su propia casa hace casi 12 años. La señora Irenia falleció el 5 de septiembre del año 2020 a los 69 años, esperando justicia. Y como es el caso de la señora Elia Valle, originaria del municipio de Pinzapolca, de la región autónoma Costa Caribe Norte, quien el 12 de noviembre del 2017 perdió a su esposo, sus 2 hijos menores de edad y su cuñado en la Cruz de Río Grande, a manos del ejército orteguista, y según expediente público, los cuerpos todavía no aparecen. Se presentó un recurso de amparo por nuestras tierras a la Corte Suprema de Justicia, la cual falló a favor de la dictadura Ortega Murillo, atropellando nuestros derechos humanos y constitucionales.
Luego fuimos parte del diálogo nacional para hallar una salida a la crisis sociopolítica que atravesaba el país. En el año 2018, en el cual no existió por parte del gobierno interés alguno para darle fin a esta situación. A consecuencia de esta participación comenzó la persecución y el encarcelamiento a todos nuestros líderes, como fue el caso de Medardo Mairena, Pedro Nava, Freddy Nava, mi persona, liberados después de 11 meses de cárcel con la ley de amnistía, reiterándose nuevamente todos ellos a la reorganización del campesinado. En el año 2021, nuestro líder Medardo Mairena recibió la propuesta para ser parte de nuestros jóvenes que haya organizado de parte de todas las mujeres campesinas para participar en la política, con la intención de ser parte de las soluciones a los problemas sociopolíticos de nuestro país. Pero fue una excusa para el régimen para volver a recapturarnos. Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Nava, encontrándonos ahora en el destierro y reencontrándonos en este país con muchos de nuestros campesinos, con situaciones muy difíciles, muchos porque no somos estudiados, otros porque no sabemos hablar inglés, otros porque no conocemos las leyes en este país. Por eso el día de hoy solicitamos a la comunidad internacional que continúe apoyando al pueblo de Nicaragua con sanciones al gabinete de gobierno y demás funcionarios. Es triste y doloroso para el pueblo de Nicaragua porque el Banco Centroamericano de Integración Económica sigue dando oxígeno al gobierno, dando funcionamiento para continuar con la represión del país. Eso sin mencionar y denunciar los asesinatos cometidos del 2019 al 2021 por falta de documentación de parte de los derechos humanos, ya que no se les permite entrar a nuestro país. Bueno, yo soy originaria de la ciudad de Masaya. Fui 2 veces encarcelada. La primera vez el 3 de enero del 2019. Al mes de estar en auxilio judicial, nos cruzan a las nuevas instalaciones de auxilio judicial, valga la redundancia. Y 15 días luego, y sin ser presentada al juzgado, fui trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres un 19 de febrero y liberada un 16 de marzo. En donde no solamente compartí con Lucía, Miguel Mora, ¿verdad? También saludo a los muchachos que estaban en la modelo, a los que me acompañaron como Samantha, Nora, en el Centro Penitenciario de Mujeres, ¿verdad? No solamente saludo a los hermanos de auxilio judicial, a los hermanos del exilio, ¿verdad? A todos los hermanos de la modelo. Bueno, la segunda vez de mi carcelación fue el 30 de abril del año 2020, recibiendo una condena de 13 años y 10 meses y una multa de 50,000 córdobas por un delito que no cometí. Excarcelada y desterrada el 9 de febrero del presente año. Durante ese tiempo que estuve detenida, hubieron muchas agresiones verbales, agresiones psicológicas, persecución y asedio a la familia. Se me despojaron de todos mis bienes. Igual que la segunda vez. Entre las mujeres que acumulamos más tiempos presas, está por un orden mi hermana María Esperanza Sánchez de la ciudad de Matagalpa con 3 años y 2 semanas, Julia Hernández con casi 2 años y mi persona que estoy presa desde el 30 de abril y a este 30 de abril iba a cumplir 3 años. He sido oposición desde siempre, organizándome en este largo camino en grupos con personas de ideales democráticos. Fui parte de la juventud del Partido Liberal en su momento. En el 2018 apoyé a las células de trabajo propiamente desde Masaya y en pro del beneficio de mi ciudad. Seguiré apoyando la lucha del movimiento campesino en contra del gobierno y sin dejar mi propósito por mi pueblo, Masaya, he continuado junto a ellos y mis hermanos de la ciudad indígena de Monimbo. Bueno, en Masaya, en Nicaragua, tenemos un refrán que dice que cuando más oscuro está, porque ya va a amanecer, ¿verdad? Así es que tengamos fe, no nos rindamos, que ya, como dijo la hermana Lucía, ¿verdad? Ya estamos a las puertas, ¿verdad? De la libertad para Nicaragua. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y repito las gracias a Raza e Igualdad por facilitarnos el espacio,
porque este es un espacio que no le ha dado solamente a nosotros los expresos y desterrados, a los exiliados, es un espacio que les han facilitado a todo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias y que Dios bendiga a Nicaragua. Muchísimas gracias. Como decía anteriormente, esas son 4 de 222 historias que por motivos de tiempo evidentemente no podemos contar. Pero abrimos un espacio para preguntas o comentarios y si se pueden identificar cuando hacen la pregunta y el comentario para que los panelistas pues sepan quiénes son. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Antonio Peraza y soy miembro del grupo de los 222. Bueno, desgraciadamente las historias que estamos oyendo, también yo las he vivido. Un recuento mínimo. A los 13 años casi toda mi familia muere por un ataque de la Guardia Nacional, donde se despacharon a 38 personas a machetazo. Exilio a los 16 años. Golpiza a los 15. Segundo exilio y encarcelamiento. Esas historias son demasiado frecuentes en nuestro país. La gran pregunta es, y esa es la que voy hacia los panelistas, ¿cómo cambiamos esta historia que a mí me avergüenza? Yo ya llegué a esa conclusión. Esas historias a mí ya me avergüenzan, porque yo tengo amigos de otros países y me dicen, señores, ¿y cuándo van a terminar? Perdonen que haga ese tipo de reflexión, pero es importante que los nicaragüenses nos hagamos la pregunta, ¿cuándo vamos a terminar? Es hora de que nosotros, aquí hay gran parte de la dirigencia, que yo sé que va a asumir muchos roles en la nueva Nicaragua, y yo creo que ese tiene que ser el norte. Esas historias de barbarie tienen que cambiar. Y perdonen que lo ponga en esos términos, pero necesitamos que esta nueva dirigencia, esta nueva oportunidad que tiene nuestro país, le dé un rumbo diferente a nuestro país. Les dejo esa inquietud, tal vez no ha sido muy optimista, pero definitivamente yo quiero respuesta a esos temas, si es que existen. Gracias. Tal vez 2 preguntas o comentarios más. ¿Alguien allá en el fondo? Félix. Buenas tardes, mi nombre es Félix Maradiaga. Felicitar a los panelistas, nos sentimos muy representados por esos testimonios tan poderosos y tan francos. A Violeta la he conocido desde que yo era un chavalo, cuando ella estaba en Fundemos, y me emociona profundamente que a pesar de todo lo que ella ha vivido, no ha dejado de luchar, pero ha sido una inspiración para muchos de nosotros. Violeta, yo quisiera que en Nicaragua lo sabemos muy bien, pero para la audiencia internacional, ¿por qué el odio de la dictadura de Daniel Ortega contra las mujeres organizadas? ¿Por qué ese enfoque? Juan lo decía muy bien, fueron tratadas de manera particular. Samantha también ha dado testimonios acerca de cómo han sido las mujeres tratadas en todo este proceso. Pero sé que en tu rol de defensora de derechos humanos es algo que lo venís viendo desde hace años. Yo creo que la audiencia internacional apreciaría mucho que pudieras explicarnos esa perversidad particularmente no solamente contra el feminismo en su expresión más política, sino contra las mujeres organizadas, incluso contra mujeres defensoras de derechos humanos. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar a alguien como doña Vilma Núñez, que en Nicaragua ha pasado unas situaciones verdaderamente bárbaras. La doctora María Oviedo, que fue tu compañera también de celda. Te quisiéramos escuchar. Gracias. Y tal vez alguna otra pregunta o comentario para... ¿No? Bueno, entonces 2 preguntas y 2 comentarios. Sí, rapidito, gracias. Bueno, voy a entrelazar las 2 preguntas porque tienen una relación. El autoritarismo tiene una expresión social que es el machismo. Que tiene un elemento de misoginia enorme también. Y yo creo que lo que estamos viendo en Nicaragua, no creo, o sea, lo que estamos viendo en Nicaragua es la expresión política de una cultura muy arraigada en ese machismo y en ese autoritarismo excluyente y
que como bien preguntaba José Antonio, solo va a ser erradicado cuando el Estado de Nicaragua se ponga como meta principal, el Estado y la sociedad, como primera meta el desarrollo de una nueva cultura democrática en Nicaragua a través de la educación y la formación. Yo siempre he pensado que los nicaragüenses y las nicaragüenses tenemos un desarrollo intelectual bastante bueno. Todo el mundo toma la palabra en Nicaragua. Nadie se achica por agarrar un micrófono. Todo el mundo. En los mercados, en las plazas. Es decir, tenemos una lucidez intelectual que también viene de nuestra historia, de ese ejercicio de la política que ha sido constante para luchar contra esa reincidente tendencia a volver a instalar dictaduras, como bien decían varios. Pero tenemos un problema. Ahora ya sabemos que hay varias clases de inteligencia, ¿verdad? Y una inteligencia que la tenemos bien enana es la inteligencia emocional. Y nadie no le hemos prestado atención a eso. Las dictaduras se incuban en la casa, en el hogar, con el abandono paterno, con el maltrato, con el desprecio a la niñez y a la juventud. Es decir, esas cosas tienen que atenderse tanto como el derrotamiento de la dictadura, porque están vinculadas. Efectivamente, no queremos abrir de nuevo el círculo permanente de dictadura, violencia, empobrecimiento y de vuelta a la misma historia. Y para eso, pues yo creo que hay gente, no creo, sé que hay gente, hay un equipo bueno de gente que está trabajando en esa línea para cuando volvamos a la democracia, porque el reto, ahorita nos parece que el reto mayor es salir de la dictadura, pero el reto mayor efectivamente es poder salir de una dictadura para nunca más. Entonces yo creo que esto no necesita una bola de cristal ninguno de nosotros. La educación integral es la clave para que nuestra nueva generación pueda hacer y mantener un cambio sostenido en la forma de relacionarnos como nicaragüenses. Gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Gracias, Carlos. Complementando un poco lo que comentaba Violeta, creo que una cosa fundamental que hay que hacer es el desafío. Y aquí lo hemos escuchado con dos testimonios bastante claros. El movimiento campesino, ante la arbitrariedad de la ilegalidad de la concesión canalera, desafía a la dictadura, hace las manifestaciones y ellos responden. Los estudiantes desafiaron al sistema. Hoy exactamente hace 5 años estaban desafiando porque se estaba incendiando Indio Maíz y posteriormente vino la reforma al INS. Los estudiantes salen a la calle, desafían a la dictadura y genera que la dictadura actúe. Nosotros levantamos la voz por la justicia, por la democracia. ¿Y cómo actuó la dictadura? Encarcelándonos. Ese fue el error que cometió, por muchas razones. Se genera un elemento de solidaridad internacional por el tema del encarcelamiento y eso genera, toda esta denuncia internacional genera, incluyendo el trabajo de Raza e Igualdad, los familiares, la Comisión de Expertos, Naciones Unidas, la OEA, genera que Ortega saca a los presos, no saca a los presos, no escarcela, pero también nos destierra, actúa y vuelve a cometer un error de generar y cometer un delito de lesa humanidad. Lo que quiero decir con todos estos ejemplos es dos cosas fundamentales. Primero, que se ha hecho un montón de cosas y acciones que han provocado que la dictadura se debilite más. Si nosotros no actuamos y no continuamos desafiando, porque creo que la pregunta de José Antonio es bastante práctica, ¿cómo salimos de esta dictadura y que no vuelva a haber otra? El elemento de educación es fundamental para que no vuelva a haber otra dictadura, pero sacar a esta dictadura tiene que ser a través del desafío, de provocar que hagan acciones que luego ellos mismos se equivoquen, ellos mismos generen errores que les cueste después caro. Es decir, nuestra salida al final del día fue
una derrota estratégica para Ortega porque comete otro delito de lesa humanidad. Entonces, a la pregunta, creo que nosotros tenemos que tener esta capacidad creativa y sobre todo los hermanos que están en el país, pero también los que estamos aquí en el exilio, de generar esta capacidad creativa, generar desafíos tras desafíos para que ellos eventualmente cometan el error fundamental que genere un cambio. Esa es la esencia de la lucha cívica pacífica, que es generar la provocación para que la dictadura, para que la opresión actúe y se equivoque. Entonces, es un trabajo difícil. Obviamente, a esto hay que ponerle mucho detalle, José Antonio, pero creo yo que esa capacidad de desafiar creativamente y pacíficamente es la solución. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final de Samantha o de Carla? Sí, yo quiero referirme específicamente al comentario de José Antonio Peraza, porque creo que es importante y la palabra está en la justicia. Si nosotros hemos leído y conocemos un poco la historia de Nicaragua, o sea, solo vámonos a los últimos 100 años, nosotros tenemos agendas pendientes de derechos humanos. O sea, Nicaragua, hasta donde yo sé en historia actual, ha sido el único país que no ha tenido una comisión para investigar los casos de las violaciones y crímenes cometidos en contextos políticos en estas últimas décadas. Y no me estoy refiriendo solo a abril del 2018, sino desde antes de 1979. Y hay ejemplos bien fuertes para cuando se dio la revolución, incluso la Navidad Roja con los pueblos originarios de la costa Caribe, en los que se han cometido crímenes y no ha habido justicia, no ha habido respuesta hasta el día de hoy. O sea, y eso es algo que lo tenemos que retomar, no solo los crímenes de lesa humanidad cometidos en abril del 2018, sino también los anteriores, porque siempre vamos dejando pendiente y como decimos en Nicaragua, siempre estas cosas venimos y las limpiamos y las ponemos debajo de la mesa y las dejamos para después. Entonces creo que este ha sido uno de los principales problemas y es importante y por eso yo siempre recalco la transición pacífica, porque violencia genera más violencia. Entonces, si nosotros no hacemos un cambio de manera pacífica, siempre a los que, entre comillas, ¿verdad? El día de hoy, en este proceso, nosotros vamos a agraviar, como muchas personas creen, van a querer venganza en un futuro. Entonces, tiene que haber una reconciliación, no una reconciliación del régimen, sino una verdadera reconciliación entre nicaragüenses y darse cuenta que los que hoy están en Nicaragua y quizás no piensan como nosotros, no tienen por qué salir huyendo y exiliarse, porque no van a correr un riesgo en una nueva Nicaragua para luego buscar en 30 años o 20 años venganza en contra de este proceso que se está llevando de manera pacífica. Yo siempre he dicho que la historia de Nicaragua es como una bicicleta estacionaria, se repite y se repite, porque o sea, anteriormente se ha llegado al poder con violencia y se quiere sacar con violencia, y es la diferencia de abril del 2018, llegar, o sea, con una transición pacífica que permita por fin tener democracia y paz en Nicaragua, en donde la justicia y la reparación a las víctimas directas e indirectas sea una realidad y algo que no se ha vivido nunca en Nicaragua, y es lo que va a ser, desde mi punto de vista, la diferencia. Muchas gracias. No. Bueno, no, muchísimas gracias. Quisiéramos también recordar que una de las 94 personas a quienes se les destituyó la nacionalidad continúa en Nicaragua, y es la doctora Vilma Núñez de Escorcia, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien ha sido además un referente en materia de defensa y protección de los derechos humanos en América Latina, no solamente en Nicaragua. Y bueno, yo como costarricense conozco a doña Vilma desde hace poquito, hace como 30 años, cuando yo trabajaba en la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, que logró apoyar la creación del CENIT en el año 91, y donde CENIT formaba parte de la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, CODEUCA. Entonces, bueno, un poco también hacer esa reflexión que hay mucha gente afuera, pero dentro de Nicaragua, doña Vilma es una, pero continúan habiendo gente del movimiento indígena, gente del movimiento campesino, gente del movimiento afrodescendiente, que continúa pues trabajando por la defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Muchísimas gracias. Decirles que vamos a pasar de aquí al siguiente panel, o sea, no,
deberíamos hablar todo el día sobre Nicaragua, pero no podemos. Pero nada más para que 5 minutitos para el último panel que tiene que ver sobre los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y quiero también decir aquí, bueno, dar un reconocimiento también y un agradecimiento a las personas que están acá del Departamento de Estado. Y quisiera agradecer que haya venido acá a la señora Tressa Fergie. Como siempre, pues posiblemente dije el apellido mal, pero quien fue la encargada de la operación Guardabarranco de parte del Departamento de Estado. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente. Muchas gracias.